hablando de una copia física, ¿sí? En muchos casos, en muchos procesos, pero existen todavía en nuestro país, en las pymes y en el interior de nuestro país, todavía organizaciones no han adaptado las nuevas tecnologías y esto es más común de lo que uno cree, ¿sí? No crean que solamente las organizaciones grandes, las multinacionales o las grandes empresas del país requieren los servicios de los especialistas, de los graduados de económicas, sino que en el país hay muchísimas pymes y muchísimos emprendimientos a los cuales tenemos que atender. Así que esto es una herramienta bastante interesante cuando tiene mucho despelote de papel, mucho despelote de copias, las empresas. Bueno, perfecto, buenísimo. Ahí Johnny comentó sobre el diagrama de interdependencia sectorial, lo puso arriba de la mesa. ¿Qué es el diagrama de interdependencia sectorial? Vamos con Ani Alaverdián. Está por ahí Ani Alaverdián. Hola, sí. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola, sí. Anoté poco justo de ese, pero lo que tengo Un es diagrama, que dale. las columnas son los sectores que participan y los rectángulos son las acciones o los verbos que se realizan. Eso es lo que tengo anotado. Perfecto. A ver, eso lo de los verbos tiene que ver con que acá vamos a representar las acciones en rectángulos, ¿sí? Los rectángulos van a ser las acciones. Como toda acción, tiene que estar siempre descrita con un verbo, ¿sí? A eso se refiere Ani, tiene que haber un verbo adentro, ¿sí? Emitir, crear, enviar, solicitar, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esa manera nos evitamos nosotros confundirnos con el cursograma, por ejemplo, y dibujar un registro, ¿sí? O dibujar una solicitud, o dibujar un papel, un formulario dentro de esos rectángulos. Entonces, en este diagrama, que es el diagrama de interdependencia sectorial, que es uno de los más utilizados, ya que te permite evidenciar la separación de funciones, ¿sí? Y el control por oposición. Recuerden que tengo en las columnas los sectores las funciones. Y en rectángulos tenemos las tareas, ¿sí? Los verbos, esas acciones que se hacen, ¿sí? Dentro del proceso. Sencillamente uno puede ver de esta manera la definición de un proceso. Un proceso es un conjunto de tareas secuenciadas que tienen un fin en común, un objetivo final, que es la transformación de ese proceso. Así que estamos muy bien. Acá no hay más símbolos, ¿sí? Solamente quedan dos símbolos más Creo que que se no. necesitan ¿No que hay hay que agregar. también el hexágono y el rombo para poder salir del ambiente? Exactamente. Más que para salir del ambiente o salir al ambiente, yo les digo que en realidad eso lo sumamos nosotros con Tomás. De hecho, ustedes en el libro lo van a encontrar que no está. Lo sumamos con Tomás para que podamos ver también dónde hay bifurcación del flujo de información, para poder realmente hacer una representación un poquitito más certera y todas las alternativas en las cuales yo tenga un freno por un control o por una decisión que queden marcadas. Obviamente que esas decisiones tienen que cambiar el flujo de forma drástica, así que le agregamos, como dice Agustina, un rombo, que el rombo lo que hace es mostrar una bifurcación, una decisión, o el resultado de un control, si es positivo o negativo. Y un hexágono, eso es un hexágono aplastado, es un hexágono aplastadito. Eso no sé si esto tiene pizarra, pero creo que no, lo voy a dibujar acá. Es un hexágono así, ¿lo ven? Es un hexágono medio aplastado, obviamente ustedes lo pueden hacer un poquito más prolijo que yo. Ese hexágono aplastado lo que me representa es que el flujo se dirige hacia un procedimiento, un proceso o un procedimiento que está fuera del alcance que yo definí. Hoy vamos a empezar a ver los procedimientos. Entonces no es importante para el flujo que estamos representando, ¿sí? Porque estamos fuera de alcance. Ahora lo voy a volver a explicar para que lo entiendan a esto. O porque voy hacia el ambiente, como decía Agustina. En realidad, por ejemplo, si yo
envío algo al proveedor y el proveedor después me tiene que enviar algo a mí de regreso, de información, no sé cómo lo hace. Yo no sé si tiene los mismos procesos que tenemos nosotros o tiene un proceso distinto. Entonces, lo que se hace es poner este símbolo que lo que me indica es proceso no representado o proceso fuera de alcance. Así se llama ese símbolo. Bien, seguimos para atrás entonces un poquito más. Tenemos el diagrama de bloque. Vamos a ver aquí, ya que lo tenemos a Julián Fernández. Ya que pusiste la cámara, aprovecho y te vemos y te escuchamos. ¿Vale? Sí, profe. Dale, Juli. Justamente, perdón, pero no tenía nada anotado y no puedo De aportar nada. diagrama, ¿no? No, del último. De diagrama de bloque. Eso no fue el Justamente último. diagrama de bloque. Bueno, Que se me habrá saltado, disculpa. no hay problema. Bueno, voy con los que los veo a ver si también no aparezco yo solo. Ariana, ¿querés ir vos? Dale. Fabián, Dale. Sí. disculpame, te interrumpa, te hago una pregunta rápida. Sí, Todo Camila. esto de diagramas de flujo y demás, ¿se toma de manera teórica o vamos a tener práctica para armarlo? Práctica. Hoy vamos a hacer un ejercicio ya. Gracias. Dale. Se presentan 4 rectángulos, Sí. las entradas, los procesos, los archivos que se utilizan Sí. y las salidas. Muy bien. Sencillo, ¿no? Es uno de los diagramas, Ariana, que son más sencillos y más rápidos para poder representar de una manera rápida, así yo me siento y en menos de una hora podré decir, bueno, este proceso tiene estas entradas de información, acuérdense que a esta altura ya estamos analizando sistemas de información, ¿sí? Ya no nos interesa si al sistema entran naranjas, si entran turbinas, si entra madera, ¿sí? En sí a mí lo que me interesa es cuando entre materiales, por ejemplo, cuando veamos compras, que entre el remito me va a decir si entró o no entró mercadería. Ya estamos analizando información, entonces voy a poner cuáles son los ingresos de información en la parte de entrada hacia la izquierda. En el centro van a estar los pasos concatenados, ¿sí? La idea siempre es ordenarlos como se van dando de manera secuencial, de arriba hacia abajo, para hacer la transformación de esas entradas. Y después las salidas. No solamente las salidas finales, sino las salidas intermedias. Como les decía, por ejemplo, en el proceso de compras, hay un paso en el cual yo salgo y le pido al proveedor que me mande presupuestos. Bueno, esos correos o esos pedidos que se le mandan al proveedor son salidas intermedias. Y el proveedor que me va a enviar cotizaciones. Bueno, esas cotizaciones son entradas intermedias también. Así que me permite demostrar esto rápido. Y en la parte de abajo, Ariana decía que había un rectángulo más que te muestra los registros que vas a utilizar. Más que los registros, o sea, sí está bien, son los registros, pero para ponerlo un poco más en claro, son los formularios que utilizamos, ¿sí? Son los formularios o los registros electrónicos que utilizamos para poder mostrar y representar, recabar toda la información del sistema de información que se va dando en cada uno de los pasos del proceso anterior. Excelente, Ariana, muchas gracias. Bien, nos quedaba entonces el primero que vimos, que es el DFD, el diagrama de flujo de datos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos más para abajo. Sofía Coppola. Ah, estás ahí. Ahí estoy. Hola, A ver, Sofía, profe, ¿cómo acá busco los apuntes. Dale, no hay problema. Diagrama de flujo de datos, yo le voy adelantando mientras Sofía va buscando. Es muy utilizado por los analistas funcionales que se encargan de traducir la información a la gente a los desarrolladores de sistemas informáticos. Ahora Sofía nos va a decir qué símbolos tiene. Sí, yo tengo anotado que el círculo representaba un proceso. ¿Puede Sí. ser? Sí, sí. Ok. Está muy bien. Después... O una tarea, es un proceso o una tarea dentro de un proceso. Exacto. Y después tengo anotado el rectángulo como una entidad externa. Bien, perfecto. A la entrada y a la salida tengo sectores o entidades que entregan información
o reciben el resultado final de eso. Bien. ¿Y qué más? ¿Y en el medio qué tengo? No anoté más nada. Las flechas Tenemos que unos... representan la dirección. no escuché quién me habló. Las flechas que representan la dirección. Melody, perfecto. Entonces, estos círculos los voy a ir enganchando con flechitas. Que dice, bueno, este es el primer paso, este es el segundo paso. Bien. ¿Hay sectores internos, digamos, que participan? ¿O a este diagrama no le importa eso? ¿Cómo, profe? Adentro del diagrama de flujo de datos, ¿se representan los sectores como por ejemplo en el diagrama de interdependencia sectorial? ¿Se acuerdan que nosotros ponemos las columnas y ponemos los sectores? No, porque se enfoca en procesos. Perfecto. Se enfoca bien en cuáles son las tareas del proceso y cómo interactúan con qué. En el medio también hay flechas que van hacia otros rectángulos. Hacia fuentes de datos. Perfectos. Orígenes de datos, fuentes de datos o repositorios de datos. Cada una de esas tareas o va a tomar información de un repositorio de datos, que habitualmente el repositorio de datos, ¿qué es, chicos? No más ni menos que un formulario o un registro de los que utilizamos en los procesos que estuvimos viendo. Entonces, esas flechas van y vienen desde ahí tomando y dejando datos para más adelante. Bien, buenísimo. Hasta ahí entonces los diagramas que vimos. Hay otros diagramas que yo les comenté, como por ejemplo el diagrama de camino crítico, que no sé si lo llegamos a conversar por lo menos porque se nos hizo larga la clase, pero el diagrama de camino crítico nos permite representar cuánto demora un proceso, ¿sí? Y se los quiero mostrar porque me quedó corto la otra vez. Y mientras yo busco eso, les pido por favor que me digan, para la clase de hoy, qué es lo que tenemos que ver y en qué capítulo del libro tenemos que verlo. El capítulo 4, profe, de sistemas aplicados, Sí, lo que sería abastecimiento. buenísimo, bárbaro. Capítulo 4 de la Universidad de Quilmes, que está subido, ¿verdad? Ya lo tienen todos. Sí. Buenísimo. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla. Miren que quiero encontrar un resuelto. Un segundito, ¿eh? Uy, no puedo creer que no lo tengo a mano. Bueno. Es muy gracioso el título de este, siempre lo tengo que dar, me causa mucha gracia. Esperen un minuto. Estoy viendo, a ver. Porque quiero mostrarle lo del diagrama de PERT antes de que me... Antes que avancemos. 5.1. Es el ejercicio 5.1 de la guía. Y bueno, se los debo para la clase, la próxima clase lo vamos a ver. Quiero que lo vean sí o sí. Les comparto y quiero que analicemos esa herramienta, a ver qué les voy a compartir. Un diagrama de PERT asociado a un camino crítico
Bien, este es el caso del 5.1, como les digo, es muy gracioso, se llama PERTeando. Es un diagrama de PERT lo que vamos a hacer. En realidad esta tabla que está acá, fíjense que dice, la empresa lo contrató como consultor y el cuadro que presentamos más abajo corresponde a la programación que usted realizó para analizar los sistemas administrativos de dicha empresa. Fíjense, lo que hicimos fue nosotros, como consultores, armar una proyección de cuáles son las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá indica en la parte de abajo que la tarea, por ejemplo, 0.1 es requisito de la 2.3, la tarea 4 y 5 y la 4 y 7 son requisitos de la 6.8, ¿sí? Están las dependencias. Entonces, para poder armar un diagrama de un camino crítico a partir de un PERT, esto es una tabla, un PERT, yo lo que voy a tener son las tareas, ¿sí? Y su relación. Yo les voy a mostrar un caso. A ver. Para que lo veamos y después ustedes puedan hacer el análisis. Obviamente, por supuesto, todo lo que les muestro es confidencial. Pero les quiero mostrar un ejemplo. Aquí anda medio lento. No recuerdo si tenía algún compañero acá de Swiss. Creo que sí. ¿Algunos chicos trabajan en Swiss Medical? Creo que sí, ¿no? Me habían dicho que había uno. Yo trabajo en Swiss Medical. A ver, ¿quién? ¿No te escuché? Catalina. Sí. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Dónde trabajas? Todo bien. En tesorería. ¿En tesorería? Ah, mira vos. Estás con Enrique. Sí, Enrique Profundo. Un fenómeno, Enrique. Bueno, les muestro, por ejemplo, un ejemplo aplicado de las cosas. Por eso me gusta mostrárselos para que vean que esto no es acá en la facultad y nada más, sino que nosotros lo utilizamos para hacer la programación, por ejemplo, de nuestros proyectos. Nuestros proyectos tienen un archivo, una programación. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir este. Obviamente que nosotros vemos algo sencillo, la idea es que ustedes después vayan pudiéndolo ver de manera más profunda, cuando vayan a aplicarlo. Fíjense, nosotros tenemos dentro de la programación, fíjense, similar a esto que estuvimos viendo acá, no sé dónde estaba, acá. ¿Ven? Fíjense que dice cuáles son las tareas que hay que hacer y cuál es la duración de la tarea. Bueno, nosotros tenemos algo similar. Tenemos acá un ID para identificar esa tarea, cuál es la predecesora, o este será el equivalente al 01, 02, 03, ¿sí? Esta de acá. ¿Cuál es su predecesora? En vez de ponerlo acá abajo, está dentro de la tabla. El nombre de la tarea, por supuesto, quién es el responsable, y cuáles son los días de corridos que lleva esa tarea. Obviamente se le suma que cuando lo vas a iniciar y cuando lo vas a terminar, y después tienen una ponderación cada una de esas tareas. Todo esto es adicional, ¿sí? Les estoy diciendo, ¿no? En principio ustedes tienen que poder comprender cómo se arma esto. Ahora, ¿para qué hacemos todo eso? Para poder nosotros hacer un monitoreo de los proyectos. Justo elegí el feo. Yo tengo el nuevo. El feo, pobrecito. Cambiamos la estética y ahora es el feo, pobrecito. Fíjense, nosotros tenemos acá una tabla con, ¿ven? Están todos los proyectos y los objetivos que tenemos con su porcentaje de avance dentro de los objetivos que tenemos dentro de la gerencia, ¿no?
Entonces, vamos específicamente a uno que les quiero mostrar. Esto, ¿ven? Por ejemplo, nosotros estamos viendo el 120 recién. Fíjense, estas tareas que vimos acá, fíjense, reunión de constitución de proyecto, relevamiento, determinación de depósito físico. ¿No les hace acordar un poquito a las metodologías que vimos? ¿Se acuerdan que las metodologías tenían pasos también? Que era primero hacer un relevamiento, después hacer un análisis. Fíjense qué es esto. O sea, esto que enseñamos acá es práctico, ¿sí? Es práctico y de uso. Se lo estoy mostrando yo directamente en el equipo para trabajar. Y lo que hacemos después es armar en Visio o en Draw.io o en esas herramientas, ahora vamos a repasar, lo vamos marcando cómo se va armando ese flujo. En este caso, por ejemplo, vean que hay una bifurcación, tanto la tarea 7 como la 8 se pueden dar de manera paralela, ¿sí? Y tanto la 7, la 6 y la 8 son necesarias de la 9 necesita de estas 3 para poder iniciar. Bueno, y así tenemos varias cosas más, ¿no? Pero fíjense, acá hay otro un poquitito más complejo. Fíjense cómo se bifurcan las tareas. Pero todo parte de esta primer planificación. Fíjense, es esta planificación de aquí que está acá arriba. Bueno, luego de haber mostrado eso, les digo cómo se utiliza esta herramienta, más o menos. Tienen para hacer acá el ejercicio, los invito a que hagan el ejercicio. Lo del camino crítico. Para poder marcar el camino crítico, lo que debemos hacer, bueno, hagámoslo en la clase que viene, porque si no se me va a ir la hora. Háganme acordar que cuando tengan la próxima clase conmigo que tenemos que hacer este ejercicio, ¿vale? Pero si no se me va a ir, porque tengo que explicar camino crítico. Esos noditos que están enganchados, cada una de esas ramas hacia el final, tienen un valor total de tiempo. El camino crítico es el camino, la rama más larga que yo tengo. Significa que esa es la rama que más tiempo me consume en el proyecto. Entonces, si yo quiero achicar el proyecto, me tengo que enfocar en las tareas que están dentro de esa rama y no en cualquier rama, porque quizás estoy reduciendo el tiempo de una tarea que no importa, o quizás estoy apurando a alguien que termine una tarea cuando en realidad tengo otra rama que es mucho más importante y puedo tener holgura ahí. ¿Alguien tiene experiencia con esto de caminos críticos, de proyectos? Sí, yo lo vi en otra materia. Dale, contanos un poquito. Lo vi en producción y te Muy iba a bien. preguntar porque hacíamos el PERT y el PERT acelerado y calcular los costos del PERT acelerado y si convenía o no. Bien, nosotros acá no ponemos costos, en realidad nuestro cálculo es sobre tiempo, pero se puede utilizar para costos también. No, sí, acá lo que era, por ejemplo, era si acelerar tal tarea te salía tanto, entonces bueno, si te convenía en realidad acelerar o no. Uh-huh. Iba por ese lado. Nosotros vamos un poquitito más sencillo quizás acá, en producción está bueno que lo vean así en profundidad. Lo que vemos es, lo que tratamos de ver acá es, uno, cómo programar, ¿sí? Cómo proyectar, puede ser una herramienta interesante, cómo hacer una proyección de tareas, de un proceso, y segundo, poder identificar cuáles son las tareas que están dentro del camino crítico para poder ajustarlas o no, en el caso que sea necesario. Si tengo que apurar el proyecto, trataré de reducir el tiempo de las tareas que están dentro del camino crítico. Si cambio otras tareas que no están dentro de la rama, ¿sí? Acuérdense que había como varias ramas. Si yo tengo el camino crítico por arriba, ¿sí? Ese es el camino crítico. Si yo cambio tareas de las ramas de abajo, no me va a cambiar el tiempo del proyecto, porque tengo que esperar sí o sí que termine en la rama esta, ¿sí? La rama más larga. Entonces, lo que te permite esta herramienta, imagínense que acá son proyectos cortitos, pero imagínense, por ejemplo, siempre lo pensé, qué lindo debe haber sido programar las Olimpiadas de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que hace un año, creo que fue el año pasado? Imagínense la cantidad de deportes y actividades que se hacían en distintos lados. Inclusive en algunos lados había que sacar la arena para poner una cancha distinta, ¿no? Entonces todo eso está, 2018, ahí está. Me encanta la ropa de las Olimpiadas esas, estuvieron buenísimos. Creo que Olimpiadas de la Juventud igual, no me acuerdo, o algo así. Entonces, imagínense lo que debe haber sido la cantidad de tareas dentro de ese PERT enorme y todos los nodos que se disparaban de toda esa programación, porque era una programación, había que, a tal hora tenía que empezar una cosa, tenía que terminar otra, había que entregar premios, ceremonia, recibir gente, o sea, debe haber sido muy, muy interesante haber formado parte del equipo que programó eso,
que ha salido muy bien también. Así que bueno, Guadalupe, te encargo entonces, vos sos la encargada, ya está, ahora sos la indicada para recordarme que veamos ese ejercicio. No quiero que se vayan sin verlo. No sé si se los vamos a tomar o no, pero la realidad es que quiero que lo aprendan porque está muy piola. A modo muy de base, ¿eh? No vamos a hacer cosas Está buena muy la profundas. herramienta. Está genial. De hecho, hay otros PERT que no son noditos redondos, sino son rectángulos que tienen inicio temprano, inicio tardío, finalización temprana, finalización tardía. ¿Y qué es lo que muestran esto? Que dependiendo en el momento del proyecto en el que estés, vos lo podés terminar o empezar antes y lo podés empezar o terminar después. Eso te da para poder manejar los tiempos del proyecto. Pero bueno, ¿Qué es? no me quiero ir por las ramas. Sí, Guadalupe. Bien. vas a decir. No, te iba a decir si eso era lo que se hacía con la holgura, ¿no? Exactamente, vos ahí vos calculás la holgura que tenés por tarea. Realmente si tenés holgura o no. Entonces vos podés ir ajustando el proyecto. Pero bueno, realmente para poder aplicar un PERT en la vida real, también tenés que tener muy buenos equipos que respondan, porque muchas veces la labor del PM, del Project Manager o del gestor del cambio pasa más por tratar de apalancar al equipo que por estar viendo realmente si estamos tarde, estamos temprano, estamos fuera de presupuesto, dentro del presupuesto. Pero bueno, me parece una herramienta muy buena. Sí, no sé si traten de hacerlo. A ver, es el ejercicio 5.1 para la próxima clase. Intenten hacerlo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan hacer los noditos en base a esa tabla donde dice de dónde hacia dónde van y qué depende de qué cosa, ¿sí? Y entre las líneas pongan el plazo. Lo que vamos a hacer en la clase conmigo, la que viene o la que les toque conmigo, hacemos el ejercicio, hacemos la resolución y nos sacamos adelante. Bueno, y por último, para cerrar el repaso, porque se me hizo larguísimo, perdón, pero quería que quede bien claro, herramientas en línea, así tírenlas. ¿Cuáles herramientas en línea vimos para poder representar todo esto? Miro, puede ser una. Bien, muy bien. Miro es una. Vicio, dijiste vos. Vicio. Drop.io, Vicio. Lucidchart. Lucidchart, Visagi. Bien, bueno. Este diagrama lo pueden hacer tranquilamente en Draw. Por ejemplo, van acá. Lucid lo pueden hacer, o lo pueden hacer en Miro también, o lo pueden hacer si quieren en PowerPoint. No hace falta. Yo utilizaría esto. ¿Ves? Acá estuve mostrando otras herramientas para los otros cursos. Fíjense que tengo acá. Tengo el círculo, el círculo, tengo altra círculo y hago las conexiones. ¿Listo? Ya está. Y así voy armando el camino crítico en base a lo que diga el diagrama. Yo creo que tiene una bifurcación solo ese diagrama. Ya voy a buscar el resuelto. ¿Sí? Y acá adentro ponen el 1, el 0,1 creo que es, una cosa así, 0,1. Así. ¿Correcto? Y van poniendo el tiempo, se lo ponen acá. No sé, creo que son 10 días, 7 días y lo van poniendo. ¿Se animan? Es sencillo. Después vemos bien cómo calcular todo el resto. Bueno, vamos a la clase de hoy. Hoy tenemos entonces el proceso de abastecimiento, ¿correcto? Sí, profe. Perfecto. Quiero ver una cosa antes de avanzar con esto. A ver si tengo un video. No, si los tengo por acá adentro. Bueno. Por ellos. Proceso de abastecimiento, proceso de incorporación de materiales, ¿sí? Perfecto. Como les dije, y habíamos hablado en el enfoque de sistema, adentro de un sistema hay otro sistema, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos dentro del sistema, que es la organización que estamos analizando, y específicamente dentro de la parte de procesos, ¿se acuerda que había un elemento constitutivo de los elementos de diseño organizacional
que teníamos la estrategia en el medio, la gente, la tecnología y la estructura, había uno que era procesos. Bueno, vamos a empezar a mirar qué subsistemas hay adentro de ese gran subsistema que son los procesos. Obviamente vamos a ver los subsistemas que son fundamentales para el desarrollo de una organización. Entonces, tenemos 5 o 6 procesos, ¿sí?, que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Uno es el de adquisición de insumos y servicios para poder hacer la transformación, para poder hacer el cumplimiento de la misión de la organización. Por otro lado, tenemos la transformación de los insumos, ¿sí?, lo que se llama producción u operaciones, ya sea para entregar un bien o entregar un servicio. Después está la colocación y la distribución de esos productos o servicios, que es el proceso de ventas. Luego está la administración de los fondos que ingresan a la organización, que ese es el proceso o el subsistema de cobranzas, y la administración de los fondos que salen de la organización para pagar obligaciones, particularmente con proveedores, ¿sí? Y por último, si llegamos, la idea es poder ver el proceso de administración de personal. Bien. Ustedes tienen ahí el libro, vamos a ir en línea con eso. Entonces, el proceso o sistema de abastecimiento, ¿sí?, como les decía, son todos esos pasos necesarios para que la organización pueda incorporar los insumos necesarios para hacer la transformación. Entonces, si ustedes lo ven aquí, vamos a ir al libro. Aquí, 4.3, abastecimiento. Bien. Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a leerlo. Julián Fernández, ¿estás por ahí? Ahí se me escucha. Sí, dale. Ah, ya te había nombrado, Julián. Bueno, no importa, ya que estás, dale, mándale. Léete acá el proceso de abastecimiento. Hasta ahí. Dale. ¿Cómo? Que te lea. Sí, de todo esto acá. El 4.3. Sí, dale. Perfecto. Bueno, el proceso o sistema de abastecimiento es a través del cual la organización logra abastecerse de sus insumos y materias primas para la puesta en marcha de las actividades del proceso de producción. También, ahí está. ¿sí? Perdón. También, por medio de este proceso, la organización incorporará de todo lo concerniente a las maquinarias, instalaciones, rodados, información y servicios que requiere para la realización de esas actividades. Solamente queda fuera de este proceso lo concerniente a la incorporación del personal, así como también todas aquellas adquisiciones que la dirección considere que sea conveniente realizar por un proceso de ad hoc. Esto último suele ocurrir cuando se trata de compras de gran magnitud a efectuar por licitación o aquellas donde participe la dirección en forma directa en la negociación. Al mismo tiempo, forma parte de este proceso lo relacionado con el depósito y el control de los insumos adquiridos, así como también lo referido a la logística de traslado o movimientos, en el caso de que la naturaleza de la organización así lo amerite. Bien, muy bien. Gracias. Julián, ¿no? ¿Había dicho? Juan. No, Julián, está perfecto. Sí, Muchas sí, gracias, Julián. No, nada. Bueno, ahí está la definición del libro, ¿no? Entonces a mí me gustaría dos cosas. Uno, que no es compras, ¿no? Ahí ya está leído, toda la incorporación de insumos, maquinaria, bla, 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 servicios también que necesitamos para poder hacer la transformación. ¿Qué queda afuera? Entonces, como dijo Julián, queda solamente afuera, ¿sí?, la incorporación de todas aquellas cuestiones de recursos humanos, ¿sí? Todo lo que es incorporación de personal no va por este proceso, sino que va dentro del proceso de selección de personal. Eso va por otro lado. Y lo que tampoco va es todos aquellos procesos que convienen realizarlos de forma ad hoc. ¿Quién me dice qué significa ad hoc? Tienen el celu en la mano. Búsquenlo y me dicen qué significa ad hoc, el que quieras.
Profe, te lo estoy diciendo sin definición, sino por lo que me acuerdo. Ad hoc creo que es cuando hay una persona y se... Ay, se me fue. Como que se pasa la información sin dirección alguna, creo. No. Dice que es la ausencia de jerarquía. Bien, ¿qué más? Ad hoc, ¿no? Ad, H-O-C. ¿No es cuando se necesite? No lo busqué igual, pero creo que era así, tipo cuando sea necesario. Entonces búsquenlo, si lo buscan está al toque. Es apropiado para determinado fin. Bien, y la segunda definición, ¿qué dice? Está hecho especialmente para un determinado... Exactamente, que es algo específico, significa ad hoc, lo que significa en latín es que está hecho para ello, está hecho para esa cosa y para esa situación en particular. Entonces, ¿qué es lo que defines? El proceso de compras, como lo vamos a ver con sus políticas, se aplica en general a toda la incorporación de insumos, salvo aquellas situaciones en las que requiera hacer un proceso distinto, ¿sí? Pero son, fíjense, los que la dirección considere que sean convenientes realizarlo con un proceso ad hoc, con un proceso especialmente diseñado para poder hacer esa incorporación, ¿sí? Eso significa ad hoc. Se los digo porque lo van a ver mucho dentro de la terminología de sistemas administrativos. Entonces, tenemos distintas políticas, ¿sí? Para poder comprar. Políticas que son mucho más altas que los procedimientos. Las políticas van bajando a través de las normas y después de las normas tengo los procedimientos. Entonces esas políticas me dicen qué cosas debo hacer en términos generales, qué cosas son aceptables y qué cosas no, qué cosas están prohibidas, ¿sí? Dentro de esas políticas, entonces, lo que está prohibido está dentro de las normas. Las políticas, entonces, son las definiciones grandes de todo el proceso, que le pegan a todo el proceso entero. Así que, bueno, tenemos distintas modalidades de compra. Y ahí viene mi pregunta, ¿quiénes trabajan como comprador? Aquí, de los que tengo aquí, que me va a ayudar con la clase de hoy, así que la hacemos más ligera. Miren que tenemos que apurar, son las 10 ya. ¿Quién trabaja en compra, chicos? Son una banda, uno tiene que trabajar en compra. Uno. Nah, ¿en serio? ¿Ninguno trabaja en compras? ¿Posta? ¿Me quedé solo en la clase? La primera vez que me pasa. Wow. Bueno, voy a tener que contarle yo y me van a tener que creer a mí. Lo bueno de siempre tener un compañero de ustedes que trabaja en compras, que no soy yo que los está chamullando, digamos. El chamullo es el compañero. Bueno, en serio, no sea tímido, yo lo acompaño, o tímida, lo acompaño y vamos charlando juntos, pero prefiero sus experiencias. Compras, tenemos distintas modalidades. Existen las compras, se pueden realizar compras de forma directa, ¿sí? Esto se da cuando un sector requiere, ¿sí? Sí, parece que trabajamos todos en Price, ¿sí? Le decía, entonces la compra directa se da cuando no es necesario, ¿sí? Cuando no es necesario pedir más de una cotización, ya que por cuestiones de tiempo o por tratarse de que ya hay un proveedor de ese servicio, no hace falta salir a cotizar, directamente ya se hace la compra directa. Por eso les quería preguntar si había alguno que trabajaba en compras, porque, por ejemplo, cuando uno da de alta, ¿sí? En una organización, un proveedor, y da de alta todo su inventario, toda su lista de productos, después las solicitudes de pedido no salen a una cotización, ya se hacen de forma directa, porque si está dentro del tarifario homologado, directamente se selecciona el equipamiento y se manda a pedir al proveedor. Se hace una orden de compra, pero no hay un paso previo de pedido de cotizaciones a otros proveedores. ¿Me siguen? Entonces, la primera política de compras es la de compra directa, ¿sí? Donde no es necesario pedir cotizaciones. La segunda, ¿sí? Es la que nosotros vamos a ver en el proceso, que es la que tiene el proceso más largo, es la del pedido de cotización. No es directa, sino que para poder dar un poco más de transparencia y poder tener distintas propuestas de precio y calidad, el analista de compras, que yo sé que estás ahí escondido, analista de compras, y te voy a encontrar, lo que hace es hacer ese análisis de si conviene o no conviene ese proveedor y asignarlo, ¿no? Ahora vamos a ver los pasos.
Pero de esta manera, con esos presupuestos se termina eligiendo cuál es el que va a continuar en el proceso de compras. Así que la otra modalidad es de pedir con pedidos de cotización. Luego tenemos dos, que son la de licitación privada y la de licitación pública, que la diferencia que tienen las dos es en realidad a la manera que se sale a pedir esos presupuestos, esas cotizaciones. Las licitaciones privadas se solicitan a un grupo más reducido, ¿sí? Se puede hacer una solicitud, por ejemplo, una licitación dentro de un grupo, por ejemplo, como si fuese una agrupación industrial o una agrupación barrial o una asociación de empresas, ¿sí? Yo puedo pedirle a esa asociación de empresas que las empresas que están asociadas me hagan una cotización. ¿Lo siguen? Eso es una licitación. Yo le paso las condiciones que tienen que cumplir y cómo tienen que presentar sus propuestas a un grupo reducido, ¿sí? Acá no voy a pedir, como habitualmente se pide, 3 presupuestos al mercado de los proveedores que yo conozco, sino que voy a un agrupador a pedir. Y después tenemos lo que es la licitación pública, que la diferencia que hay entre una y la otra es que la licitación pública se hace en medios masivos de comunicación, no se hace a un grupo cerrado, sino que se abre a cualquiera que pueda participar dentro de la República Argentina. Es muy conocido que el Estado Nacional, para poder adquirir los insumos y los servicios para realizar actividades de infraestructura, suele hacer estas licitaciones públicas, ¿sí? Son las más conocidas. El Estado es el más conocido en hacer licitaciones públicas, en las cuales publica en los diarios, ¿sí? Aunque cada vez lo hacen menos, también lo hacen en sus portales, ahora antes se hacía en el diario. Los que somos más grandes acá, no sé si hay alguno que tiene más o menos mi edad o un poco más, ¿se acuerdan que está en la portada entera en el diario que sale los pliegos y condiciones, ¿no? Pliegos y condiciones. Bueno, así es como se sale a hacer la licitación pública, ¿sí? A un grupo mucho más grande. Y por último tenemos lo que se denomina fondo fijo. El fondo fijo, ¿sí? Sí puede ser que ustedes lo conozcan. No sé si en Price ahí tienen fondo fijo en el sector. O el resto, chicos, ¿saben lo que es el fondo fijo? ¿Han utilizado el fondo fijo para algo? ¿O la caja chica? ¿Ninguno fue a comprar nada con el fondo fijo? ¿Nunca? ¿Nunca lo mandaron? Te digo una breve definición, pero no sé si está bien. O sea, no lo usé, pero sé que existe. Dale, Agustín. Que sería la casa chica sería como un fondo que está dentro de la empresa, sí, para compras puntuales de efectivo. Bien. Sí. ¿Y sabes? Sí, Camila. Perdón, que se suele utilizar para compras por ahí imprevistas de montos que no son muy grandes, y el dinero está disponible para utilizarse en el momento, y en general se suele hacer un arqueo cada determinado tiempo para reponer lo que se usó. Muy bien. Bueno, muy bien, Camila, muy bien, Agustín. Sí, es un monto pequeño que se destina dentro de los departamentos. Habitualmente cada departamento tiene sí. Y me fui. Te escuchamos, profe, igual. Pero se escucha. Sí, pero se había perdido, porque dije, me fui. Me parece esto que dice, se ha perdido la conexión. Bueno, continúo. ¿La pantalla se ve? Sí. Se ve que está cargando, nada ¿Listo? más. Bueno, seguimos. Bueno, buenísimo. Pues pensé que los había perdido del todo, por eso me quedé callado. Bueno, el fondo fijo, entonces, como habían dicho Agustín y Camila, ¿era, no? Porque ahora me perdí que le estaba leyendo. Camila. Sí, Agustín. Ahora veo yo todo negro. ¿El resto ve bien? Sí, yo también Ah, ok. Igual yo parece sí que veo, se le pero fue ahora. toda la imagen está congelada.
Sí, parece que es un tema de conexión de él igual, de Fabián.